Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Si eres nuevo por aquí, me presento rápidamente, soy Tu Nombre y me encanta compartir con ustedes noticias del mundo del espectáculo, especialmente todo lo relacionado con nuestras celebridades turcas favoritas. Y hablando de favoritos, hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, un tema que ha generado mucha especulación, rumores y sobre todo, mucha esperanza entre los fans. Si lo adivinaron, vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar una supuesta confesión que ha sacudido las redes sociales. Una revelación impactante, si es que podemos llamarla así, sobre los verdaderos sentimientos de Demet hacia Can. ¿Será que finalmente se animó a abrir su corazón? ¿Será que los rumores de un romance secreto son ciertos? Vamos a analizarlo todo juntos, punto por punto, para que ustedes mismos puedan sacar sus propias conclusiones. Pero antes de sumergirnos en esta historia llena de intriga y pasión, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y así estar siempre al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Además, su suscripción me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que no lo duden más y únanse a esta gran familia. Ahora sí, pongámonos cómodos, relajémonos y preparemos palomitas porque la historia que les tengo hoy es de esas que te dejan con la boca abierta. Como saben, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman en la serie Erkenci fue simplemente innegable. Desde el primer capítulo, la pantalla se encendía cada vez que estos dos talentosos actores compartían escena. La naturalidad con la que interpretaban a sus personajes, la mirada cómplice, las sonrisas furtivas, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple relación profesional. Era evidente que la chispa no solo existía en el guión, sino que emanaba de ellos de una manera que traspasaba la pantalla. La manera en que sus cuerpos interactuaban, incluso en escenas cotidianas, destilaba una intimidad que hacía creer a los espectadores que estaban presenciando algo real, algo que iba más allá de la actuación. Los fans, por supuesto, no tardaron en darse cuenta de esta magia y comenzaron a especular sobre un posible romance en la vida real. Surgieron miles de teorías, se analizaron cada una de sus interacciones en las redes sociales y se buscaron pistas en cada entrevista que concedían. La esperanza de ver a Demet y Can juntos como pareja era, y sigue siendo, muy fuerte. El fervor de los seguidores llegó a niveles insospechados, creando cuentas dedicadas exclusivamente a recopilar pruebas de su romance, desde gestos sutiles capturados en vídeos hasta la sincronización de sus publicaciones en redes sociales. Incluso se llegaron a crear elaboradas líneas de tiempo que rastreaban sus movimientos, intentando encontrar coincidencias que confirmaran sus sospechas. Este fenómeno fan no es exclusivo de esta pareja, pero la intensidad con la que se vivió fue particularmente notable. Sin embargo, a pesar de todas las especulaciones y el deseo ferviente de los fans, Demet y Can siempre han mantenido una postura ambigua sobre su relación. Nunca confirmaron ni negaron un romance, dejando que los rumores siguieran creciendo y alimentando la imaginación de todos. Después del final de Erkenci, ambos actores tomaron caminos separados y se enfocaron en sus respectivos proyectos profesionales. Esta decisión, lejos de calmar las aguas, intensificó la especulación. Algunos interpretaron la separación como una confirmación de que su relación era demasiado intensa para manejarla a largo plazo, mientras que otros creían que se trataba de una estrategia para proteger su privacidad y su carrera. Can Yaman se mudó a Italia para perseguir nuevos horizontes y allí ha cosechado grandes éxitos. Demet Özdemir, por su parte, continuó triunfando en Turquía, protagonizando varias series y películas que la han consolidado como una de las actrices más importantes del país. Can en Italia se convirtió en un ícono, participando en producciones de gran envergadura y consolidando su imagen como un galán internacional. Demet, en Turquía, demostró su versatilidad actoral, asumiendo roles desafiantes que la alejaron de la imagen de chica ingenua que proyectaba en Erkenci. Ambos, en definitiva, lograron construir carreras sólidas y exitosas por separado. Pero a pesar de la distancia y el tiempo transcurrido, el recuerdo de Erkenci y la química entre Demet y Can siguen muy presentes en la memoria de los fans. Y es que, seamos honestos, es difícil olvidar una pareja tan icónica y carismática. La serie dejó una marca imborrable en la historia de las telenovelas turcas, no solo por su trama fresca y atractiva, sino también por a química inigualable entre sus protagonistas.
La serie sigue siendo un referente para los fans, quienes la reviven constantemente a través de vídeos, memes y fanfics. Ahora bien, llegamos al meollo del asunto. ¿De dónde surge esta supuesta confesión de Demet sobre sus sentimientos por Can? Pues bien, la información proviene de diversas fuentes de noticias del espectáculo turco, así como de comentarios y publicaciones en redes sociales. Según estas fuentes, Demet habría hecho una serie de declaraciones en una entrevista reciente, en las que se referiría a Can con palabras muy cariñosas y elogiosas. La veracidad de estas fuentes es por supuesto cuestionable, pero la proliferación de la noticia en diversos medios ha generado una ola de expectación entre los fans. Se dice que Demet habría admitido que la química con Can en Erkencikus fue real y que sintió una conexión muy especial con él. Además, habría reconocido que Can es un hombre muy atractivo, talentoso y con un gran corazón. Incluso algunos medios afirman que Demet habría llegado a decir que Can es el hombre de su vida. Estas declaraciones, de ser ciertas, representarían un giro inesperado en la narrativa de su relación. Implicarían una apertura emocional por parte de Demet que contrasta con la cautela que siempre ha mostrado en público. Por supuesto, estas declaraciones han causado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de Demet y Can han estallado de alegría y han interpretado estas palabras como una confirmación de que entre ellos hubo y sigue habiendo algo más que una simple amistad. Se han creado miles de publicaciones con mensajes de apoyo y felicitaciones a la pareja, y muchos sueñan con una posible reconciliación en el futuro. La esperanza renace con fuerza, alimentada por la idea de que el amor verdadero puede superar la distancia, el tiempo y las circunstancias. Pero antes de dejarnos llevar por la emoción, es importante analizar esta información con cautela. En primer lugar, es fundamental verificar la veracidad de las fuentes. ¿Realmente Demet Özdemir hizo estas declaraciones? ¿O se trata de rumores infundados o de interpretaciones erróneas de sus palabras? La credibilidad de las fuentes es crucial para evitar caer en falsas ilusiones. Es importante recordar que el mundo del espectáculo está lleno de rumores y especulaciones que a menudo se difunden sin fundamento. Hasta el momento, no hay una confirmación oficial por parte de Demet o de su representante. Ningún medio de comunicación de renombre ha publicado la entrevista completa en la que supuestamente hizo estas declaraciones. Por lo tanto, es posible que la información que está circulando en las redes sociales sea falsa o exagerada. La falta de evidencia concreta es un factor determinante para mantener una actitud escéptica frente a la noticia. En segundo lugar, incluso si Demet hizo estas declaraciones, es importante interpretarlas en su contexto adecuado. Es posible que Demet simplemente estuviera expresando su admiración y cariño hacia Can como compañero de trabajo y amigo. La química en la pantalla no siempre se traduce en un romance en la vida real. Es fundamental separar la ficción de la realidad y no caer en la idealización de una relación que quizás nunca existió fuera de la pantalla. Además, es importante recordar que Demet Özdemir está actualmente casada con el cantante Oğuzhan Koç. Por lo tanto, es poco probable que Demet haga declaraciones que puedan poner en peligro su matrimonio. El respeto por su relación actual es un factor importante a considerar al analizar la situación. Sería poco ético y poco probable que Demet hiciera declaraciones que pudieran dañar su matrimonio o generar falsas expectativas. En conclusión, la supuesta confesión de Demet Özdemir sobre sus sentimientos por Can Yaman es un tema que ha generado mucha expectación y entusiasmo entre los fans. Sin embargo, es importante analizar esta información con cautela y verificar su veracidad antes de sacar conclusiones precipitadas. La clave está en mantener la objetividad y no dejarse llevar por las emociones. Hasta que no haya una confirmación oficial por parte de Demet o de su representante, debemos tomar esta noticia con pinzas y no dejarnos llevar por la emoción. Es posible que se trate de rumores infundados o de interpretaciones erróneas de sus palabras. La prudencia es la mejor consejera en este tipo de situaciones. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que la química entre Demet Özdemir y Can Yaman en Erkencikus fue innegable y que ambos actores han dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Y quién sabe, tal vez en el futuro el destino los vuelva a unir, ya sea en el plano profesional o personal. La vida da muchas vueltas y nunca se sabe qué depara el futuro. Y bien, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que este es solo un análisis basado en la información disponible hasta el momento y que la verdad completa solo la conocen Demet y Can.
Mi intención es ofrecerles una perspectiva objetiva y fundamentada en la información disponible, pero siempre respetando la privacidad de las personas involucradas. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Demet Özdemir realmente siente algo por Can Yaman? ¿Creen que podría haber una reconciliación en el futuro? ¿O creen que todo esto es solo un rumor infundado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son muy valiosas para mí y me ayudan a crear contenido que les resulte interesante y relevante. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo. Recuerden darle like si les gustó y compartirlo con sus amigos y familiares. Y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y así estar siempre al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Los quiero mucho y les mando un abrazo gigante. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, mantengan la mente abierta y no se dejen llevar por los rumores.